Muy queridos hermanos y hermanas, agradecemos a nuestro Señor nos permita estar aquí, celebrándolo, acompañando y recibiendo su gracia y su bendición que nos sostiene. Comienzo esta predicación llamando a los niños, a las niñas, por favor, acérquense. Quiero platicarles una historia y hacerles unas preguntas importantes. Vengan, por favor, acérquense conmigo. Vengan, siéntense, siéntense. 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 Ahí les va. Está dirigido a ustedes, pero los grandes también pongan atención. Muy bien. Oye el Evangelio, 3 veces Jesús dice, no tengan miedo. Esa es la palabra clave de este día. Pregunta para ustedes. Levanten la mano. Bueno, primero que nada, ¿ustedes tienen miedo? No. Nadie tiene miedo aquí. Tú sí tienes miedo. ¿A qué tienes miedo? A muchas cosas. Ahí va. Levante la mano si alguien tiene miedo a la oscuridad. Ok. O sea que sí tenían miedo, ¿verdad? Pero bueno. Levante la mano si alguien tiene miedo a quedarse solo. También conozco a unos grandes que tienen miedo a eso, pero bueno, ok. Otra pregunta, bájenla. Levante la mano, ¿quién le tiene miedo a las cucarachas? Bájenla. Levante la mano, ¿quién le tiene miedo a los ratones? A los ratones, a las ratas. Sí. Conozco algunas adultas que también le tienen miedo a las ratas. Muy bien. Pregunta. ¿Quién le tiene miedo a enfermarse? ¿Quién tiene miedo a enfermarse? Muy bien. Atención, ¿quién tiene miedo a que le quiten la tableta para jugar? ¿No tienen tableta o qué? A ti no te importa. ¿Quién tiene miedo que su papá o su mamá lo regañen? Poquito miedo, ¿verdad? Poquito miedo. Muy bien. ¿Quién tiene miedo a que lo asalten o lo roben? Todos tienen miedo. Levántela. Mucha atención. Les platico una historia. Cuando yo tenía más o menos la edad de ustedes, un poquito más grande, quizá 9, 10 años. Cuando tenía 9, 10 años por ahí, yo salía por las noches a jugar con mis amigos. Antes se podía. Antes no había tanto peligro como ahora. Y salíamos al parque o a las calles a jugar futbolito, etcétera. Y regresaba a mi casa en la noche como a las 10, 9, 10 de la noche, y pues no había tanta luz en las calles como ahora, y yo tenía miedo. Y yo tenía, como hasta el día de hoy, una cruz. Yo tenía un crucifijo como este. Este es de metal aquí de regiomontano, es de aquí me lo regalaron. Antes yo tenía uno de madera que lo traía en mi pecho como este. Y cuando iba a mi casa de regreso, lo agarraba fuerte y le decía, Señor, cuídame. Eso fue cuando tenía 8 años, 9 años, 10 años. ¿Qué pasó después? Entendí. Atención. Entendí
que Dios siempre estaba conmigo, que aún en la oscuridad, aún en los problemas, aún cuando estuviera enfermo, Dios estaba conmigo. Atención, no es, Señor, que no me pase nada malo, Señor, que no me enferme, Señor, que no pase nada a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos. No es que atención, les voy a decir algo muy importante. Cristo no es como un amuleto, que estoy con Cristo y no me va a pasar nada, no me va a pasar nada malo. Atención, Cristo es, en cualquier lugar donde yo esté, Cristo está conmigo. Si yo tengo que atravesar un peligro, Cristo está conmigo. En las noches que estoy en mi casa, en la oscuridad, Cristo está conmigo. Cristo está conmigo. Entonces no es que estoy con Dios y no me va a pasar nada. No. Pase lo que pase en la vida, otra vez, pase lo que pase en la vida, Cristo está conmigo. No solamente en una cruz en el pecho, colgando. Cristo está conmigo. Cristo está dentro de mi corazón. Entonces, no tengan miedo. Jesús hoy en el Evangelio nos dice, no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. Eso es lo importante. Otra cosa, dice Jesús, el que me reconozca delante de los demás. ¿Qué es eso? Yo le preguntaba ahorita a nuestros monaguillos, antes de empezar la misa, les preguntaba, en la escuela, ustedes les preguntan si van a misa. Y me contestaba Anthony, no me preguntan porque no son católicos los que van a la escuela, no me preguntan. Le preguntaba, les preguntan si van a misa. Me contestaba Vicky, sí me preguntan. ¿Y qué contestas? Contesto que sí voy. Y les preguntan si ayudan en la iglesia. Me contesta, sí, sí me preguntan. ¿Y qué contestas? Contesto que sí ayudo en la iglesia. ¿Alguien de ustedes, pregunto, en la escuela, le dicen a la maestra o a sus compañeros, Dios te bendiga? ¿Alguien le dice a sus compañeros de clase o a la maestra, Dios te bendiga? ¿Sí? Sí. ¿Alguien dice cuando se van de la escuela, cuando ya se van a su casa, alguien dice, hasta mañana, si Dios quiere? ¿Sí? Bueno, atención. Donde quiera que estemos, en la casa, en la escuela, hay que ser valientes. Repito, hay que ser valientes. Cuando nos pregunten, ¿vas a misa? Hay que responder con valentía, sí voy. Cuando les pregunten, ¿crees en Cristo? Hay que responder con valentía, sí creo. Cuando les pregunten, ¿ayudas a Cristo? ¿Ayudas a la iglesia? Respuesta es sí. Cuando les pregunten, ¿soy cristiano? ¿Qué van a responder? Sí. Soy católica. Bueno, somos católicos cristianos. Sí, católicos cristianos. Sí, cristiano es el que cree en Cristo. Sí, católico es toda la iglesia. Entonces sí hay que contestar con valentía. No tener vergüenza. No tener vergüenza. Y no tener miedo. Si preguntan, ¿crees en Cristo? Sí creo en Cristo. ¿Vas a la iglesia? Voy a la iglesia. ¿Ayuda a los demás? Más o menos, ¿no? Más o menos ayuda. ¿Ayuda a los demás? Sí. Quiero ayudar a los demás.
Les platico una historia. En la escuela una vez, a una niña que decía, Dios te bendiga, le dijeron, esta es una escuela pública, aquí no se dice Dios te bendiga. Y la niña dijo, a mí me lo enseñaron en mi casa y yo voy a seguir diciéndolo, Dios te bendiga. No tengan miedo de bendecir a Dios, de decir a los demás, Dios te bendiga, Dios te ayude, Dios te cuide. Vamos a decir todos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, gracias. Vamos a su lugar. Ahora vamos a guardar silencio para decirle una palabra a sus amigos, adultos, abuelos, papás. Dos pequeñas ideas traigo para ustedes en este día. Primero, es este descubrimiento, hermanos. Cuando dice el Evangelio que ni un cabello de tu cabeza cae, o ni un pajarillo cae, sin la voluntad de Dios, sin la presencia de Dios, no quiere decir que no nos vaya a pasar nada, que no nos vaya a pasar algo malo, como la enfermedad, la muerte, etc. Sí quiere decir que Dios está con nosotros. Cuando dice, ni un solo cabello se caerá, debe leerse sin Dios. Quiere decir que Dios está con nosotros, ya sea en el peligro, ya sea cuando en la oscuridad, ya sea ante algún problema, Dios está con nosotros, en medio de nosotros. Por eso, ¿cuántos de ustedes al cumplir una misión de Dios, por ejemplo, cuando vamos de misión a dar alguna charla a alguna parroquia lejana que está asediada por la violencia, hay temor, pero dice uno, voy con Dios? Cuando uno sale al trabajo o algún peligro, pero vas a cumplir tu misión encomendada por Dios, te encomiendas al Señor y dices, Señor, ayúdame, y allá vas. Entonces, nuestro modo de actuar es con valentía, sabiendo que Dios va con nosotros, que Dios está con nosotros en medio de nosotros. No es que Dios me libre de los peligros, como quizá alguien pueda entender. No. Quiere decir que aún en el peligro Dios está conmigo. Y que si yo debo cumplir mi misión, la haré con Dios conmigo. Sí. De tal manera que, ya sea, como dice San Pablo, la espada, el peligro, ¿quién me apartará del amor de Dios? ¿Quién apartará a Dios de mi interior, de mi corazón? Es así como entonces el cristiano entiende que nuestra vida, alegrías, tristeza, bonanza, riesgo, la vivo siempre de la mano del Señor. Y no tengo miedo porque Dios está conmigo, Dios me acompaña, Dios está dentro de mí. Esta es la vida del cristiano. Que un cristiano nunca sea cobarde, que siempre vayamos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Siempre vamos con el Señor, aún en la debilidad, aún en la flaqueza, vamos con el Señor y Él está en nuestro corazón. Y la segunda idea hermosa también es esta: quien me reconozca delante de los hombres, yo lo reconoceré. Dios no es el que está, jamás Dios está contra nosotros, jamás Dios es el que
quita las alas para volar. Jamás Dios es el que pone obstáculos para caminar. Dios siempre nos alienta, siempre. Por eso me platicaban, aún en nuestras oficinas burocráticas de gobierno, no falta cuando alguien dice: Dios te bendiga, hasta mañana si Dios quiere. No falta el que te diga: hey, aquí no es la iglesia, no digas esas cosas. Y sin embargo, como cristianos, tenemos siempre que bendecir. Y no vamos a obedecer a los hombres, sino a Dios. Bendecir es esparcir la gracia, la bendición y el amor de Dios. Que nadie sienta cobardía, que nadie sienta temor de dar testimonio de Dios nuestro Señor. Así como los niños responden: sí, voy a misa, sí, soy acólito, sí, tengo fe. Les aseguro que no faltan críticas y burlas, como quizá ustedes ya las han recibido junto con un servidor. Termino diciendo esto: Dios jamás corta las alas. Al contrario, siempre impulsa, porque va en el vuelo. Una vez, una muchacha llegó conmigo, enviada por sus papás. Ya había reprobado 3 veces el examen de medicina aquí en Monterrey. Los papás fueron para que yo la disuadiera. Viene conmigo la muchacha y me cuenta sus sueños de ser doctora. Por supuesto que yo no la iba a desanimar. ¿Qué opciones tienes? Pues salir de Monterrey. Tengo familiares en Puebla. Puedo hacer el intento. Haz el intento. Si ese es tu sueño, haz el intento. Se fue a Puebla, a la universidad, presenta el 4º examen. ¿Y qué sucede? Reprueba. 4 veces reprobó. ¿Pero qué pasó? En esa universidad le ofrecieron un curso propedéutico que ella aceptó, tomó y hoy es doctora. Después de muchos años después, hoy es doctora. Hace unos días, otra muchacha se acercó conmigo. Ella toca el violín y me decía: padre, es que aquí en Monterrey es difícil conseguir trabajo de música, ¿sí? De concertista. En México hay 5 orquestas de máxima altura, pero tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar a mis papás, a mis hermanos, tengo que dejar todo e irme para allá. ¿Qué edad tienes?, le pregunté. 27. ¿Tienes tu instrumento? Tengo un instrumento que me he tardado años en comprar, de primera calidad. ¿Y qué quieres? ¿Dejar tu instrumento en el closet y dejar que la vida pase? Tienes todavía los 20. Es ahora o nunca. Dios no corta las alas. Dios no limita los vuelos. Dios lanza, Dios empuja, Dios impulsa a conquistar los sueños, porque Dios siempre va con nosotros. Dios siempre está en nuestro corazón. Dios siempre está en nuestro interior. No tengamos miedo. Vayamos a conquistar los sueños de Dios. Dios está en nuestro corazón. Que así sea.